partimos con el último tema. El último tema es el de máxima verosimilitud. Este concepto que vamos a discutir es un concepto ya bastante antiguo. En 5 años más va a cumplir un siglo y fue presentado por nuestro amigo Fisher, y lo que hace es básicamente discutir este concepto que vamos a ver en un minuto más, que ha permeado en todas las áreas de la estadística y la econometría, y que tiene una interpretación que al parecer al principio no es tan intuitiva, pero vamos a discutir después que tiene bastante lógica en términos de cómo se hace, ¿ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los pasos que típicamente uno hace cuando estima algo por máxima verosimilitud? Vamos a discutir si es que realmente uno estima algo por máxima verosimilitud en la vida práctica. Lo que hacemos es, para hacer inferencias respecto a la estructura, un vector de parámetros, es uno parte primero caracterizando o intentando tratar de caracterizar el comportamiento de los datos postulando una función de densidad. Entonces uno postula algo respecto a la distribución que tienen nuestros datos. Postulamos que, por ejemplo, Y condicional en X es normal, o postulamos que Y tiene una distribución Pareto, Weibull o lo que fuera. Uno parte siempre con una postura respecto a cómo es la distribución que caracteriza a los datos. ¿Okay? Uno puede estar equivocado, obviamente, y vamos a discutir los casos en los cuales estamos equivocados, que es en la mayor parte de las veces, y vamos a llamar a los estimadores que resultan de eso, los estimadores no de máxima verosimilitud, sino de cuasi máxima verosimilitud o de pseudo máxima verosimilitud, que son estimadores en los cuales el modelo está potencialmente mal especificado. ¿Ok? Pero nosotros postulamos o tenemos una apuesta respecto a cuáles son las características distributivas del comportamiento de nuestra serie. Lo que hacemos después es, dada nuestra muestra, utilizamos el estimador de máxima verosimilitud, y lo que hace el estimador de máxima verosimilitud es maximizar la probabilidad de ocurrencia de nuestra muestra dada la función de distribución que hemos postulado. Entonces nosotros decimos, creemos que Y tiene una distribución normal, por decir algo, y entonces decimos cuál debe ser el vector de parámetros que caracteriza esa distribución, que hace más probable haber observado la muestra que observamos dado el supuesto que tuvimos respecto a la distribución de los datos. Entonces, intuitivamente lo que estamos tratando de hacer es escoger el vector de parámetros que hace más probable haber observado lo que efectivamente ocurrió. El estimador de máxima verosimilitud es un estimador que tiene muchas propiedades bastante deseables. La primera de ellas, es que vamos a discutirla también en un momento más, un poquito más tarde, es que una de las cosas que típicamente ya dejamos para discusión de kindergarten o primero básico, la discusión de insesgamiento, ¿no es cierto? Como hemos dicho, en el 99.9% de los problemas económicos interesantes, insesgamiento deja de ser siquiera una discusión, no es algo que ni siquiera nos interese porque no podemos evaluarla. En general, los estimadores típicamente van a ser sesgados o pueden ser sesgados, por lo tanto, no nos interesa discutir el criterio de insesgamiento, pero sí nos interesa discutir el criterio de consistencia. Y el estimador de máxima verosimilitud es en general consistente. Vamos a discutir qué tipo de pies de página vamos a colocar en esto. Es asintóticamente normal también, independientemente de que estemos trabajando con un modelo que esté mal especificado, la distribución de ese modelo, aún mal especificado, de los parámetros, aún del estimador de los parámetros, aún en el caso en que el modelo esté mal especificado, va a ser asintóticamente normal. Si es que nuestro modelo tuviésemos la suerte de que postulamos la función de densidad o distribución que efectivamente caracteriza el comportamiento de los datos, nuestro estimador va a ser asintóticamente eficiente. Eso quiere decir que a medida que nuestra muestra sea arbitrariamente grande, no va a haber ningún otro método de estimación que sea más eficiente que el método de máxima verosimilitud. Esto es obviamente bastante más general que lo que hemos discutido para el caso de OLS. En OLS hemos discutido algunos casos en los cuales, bajo ciertas características, nuestro estimador de vector de parámetros iba a ser eficiente, ¿no es cierto? Teníamos que tener un modelo lineal, insesgado, etc. Lo que vamos a discutir acá es algo bastante más poderoso. En un sentido estricto, el estimador de máxima verosimilitud sería como el campeón del barrio. Si es que estuviésemos en un concurso de peleas, este sería el que pega a todos, ¿ok? El más rudo de todos, en el sentido de que va a ser el estimador más eficiente. Obviamente, otra vez, eso depende de que tengamos un estimador que sea considerado en un modelo bien especificado. Vamos a discutir también la característica esta de computabilidad y la de invarianza también. La de invarianza quiere decir que es invariante a reparametrizaciones 1 a 1, que también vamos a discutir un poquito más tarde, ¿ok? Obviamente el estimador tiene algunas desventajas también, como todo en la vida. Como adultos entendemos que hay trade-offs en todo esto, ¿no es cierto? Y el trade-off número 1 acá es que obviamente el estimador que tengamos va a depender del supuesto de distribución que nosotros impongamos. Puede que nosotros estemos equivocados. Supongamos que la distribución de Y condicional en X tiene una distribución T de student y nosotros asumimos que tiene una distribución normal. Entonces, obviamente eso va a repercutir en propiedades del estimador.
va a haber un estimador que va a ser más eficiente que estimador, que sería el estimador en el cual nosotros incorporamos correctamente la verdadera distribución de los datos. Pero si no sabemos la distribución de los datos, muchas veces puede que no sea demasiado serio o demasiado complejo trabajar con un modelo mal especificado. ¿Ok? Y la otra cosa que ocurre es que muchas veces nuestro modelo va a ser la especificación que estamos utilizando nos va a llevar a estimadores que no tengan solución analítica también. Y en ese caso, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que nuestro estimador va a tener diferencias entre lo que van a ser las propiedades de muestras pequeñas y las propiedades asintóticas. Y esto típicamente ocurre con modelos que son no lineales. Entonces, los modelos no lineales muchas veces va a haber algún tipo de sesgo que para nosotros, como hemos dicho antes, no va a ser demasiado relevante, exceptuando que podría ser que en muestras pequeñas queramos hacer algún refinamiento utilizando Bootstrap o Monte Carlo o algo parecido, pero típicamente lo que va a ocurrir es que muchas veces o algunas veces nuestro estimador puede que tenga diferencias entre sus propiedades de muestras finitas o muestras pequeñas o muestras exactas y propiedades asintóticas. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser partir presentando cómo definimos el estimador de máxima amplitud. Yo creo que hoy día vamos a tratar de llegar hasta el punto 2. En el punto 2 lo que voy a hacer es presentarles la cota inferior de Kramer-Rao. Voy a tratar de discutir qué es la cota inferior de Kramer-Rao. Probablemente ustedes ya han visto algo de esto en su curso de estadística, seguramente han visto algo de máxima amplitud. Voy a tratar de darles una intuición un poquito más formal de lo que está detrás de esto. ¿Ok? Después vamos a discutir cómo hacemos inferencia con el estimador de máxima amplitud. Vamos a discutir después qué ocurre cuando estamos trabajando con un modelo mal especificado y vamos a hablar del estimador de cuasi máxima verosimilitud o de pseudo máxima verosimilitud en lugar del estimador de máxima verosimilitud, que es lo que típicamente ocurre en la práctica cuando estamos trabajando con un problema en el cual no conocemos la distribución que está detrás del proceso que genera los datos. Después de eso vamos a entrar al punto de cómo hacemos la estimación de un modelo por máxima verosimilitud o cuasi máxima verosimilitud cuando el modelo no tiene una solución analítica y por lo tanto necesitamos utilizar métodos numéricos. Vamos a presentar el tipo de métodos numéricos que típicamente usamos ahí y después voy a acabar el curso, ojalá el subsiguiente jueves, presentándoles algunas aplicaciones, algunos casos en los cuales vamos a tratar de mostrar cómo hacemos esto. Típicamente, no digo que vaya a ser así siempre, pero típicamente una pregunta en el examen final va a ser de máxima verosimilitud y por lo tanto es importante que entiendan bien cómo hacer estas cosas. ¿Ok? Bien, partamos entonces, si es que no hay preguntas, con cómo trabajamos con esto. Y quiero hacerles una introducción un poquito intuitiva respecto a lo que estamos trabajando, lo que queremos hacer. Vamos a partir entonces discutiendo algo de cómo construimos la función de verosimilitud, o la likelihood function. ¿Ok? Si es que nosotros estamos interesados en trabajar con una serie, digamos, un proceso incondicional para una serie o un conjunto de variables Y, y nosotros tenemos una función de densidad f, lo que hacemos en un curso de estadística, en un curso de estadística, por ejemplo, nos dicen cuál es la probabilidad, dado que Y se distribuye, yo qué sé, multinomial con tales parámetros, cuál es la probabilidad que observemos tal evento, ¿no es cierto? O dado que Y tiene una distribución normal con media 8 y varianza 43, ¿cuál es la probabilidad de observar una observación menor que 55? Entonces lo que ustedes hacen es que ustedes conocen la función de densidad o la función de distribución, la f chiquita en este caso, la función de densidad, tienen los datos y lo que hacen es que ustedes además conocen en su curso de estadística el teta sub 0. Alguien les ha dicho, esto tiene una distribución de esta forma y estos son los parámetros, esta es la media y esto es la varianza, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace esta función de densidad es describir cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada evento. ¿Cuál es la probabilidad de que Y adopte un determinado valor, dado un valor del vector de parámetros? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que si Y es normal con media 8 y varianza 43, ¿cuál es la probabilidad de que observemos una realización de Y mayor que 150? Entonces, lo que hacemos es resolver esa integral, etcétera, ¿cierto? Entonces, es relativamente fácil hacer eso. O si es que nos dicen, ustedes tienen una ánfora con 8 bolas blancas y 4 bolas verdes, y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que con reemplazo ustedes saquen 2 bolas blancas y una bola verde? Entonces, ustedes conocen cuál es la función de distribución, ustedes conocen los parámetros de la función de distribución y ustedes simplemente lo que hacen es evaluar cuál es la probabilidad de ocurrencia de determinado evento. Eso es lo que hacen en un curso de estadística típicamente. En la práctica lo que ocurre es que obviamente nosotros no conocemos las dos cosas. No conocemos primero cuál es la distribución que está detrás de Y, detrás de los datos, y tampoco conocemos los parámetros detrás de la distribución. Si tenemos suerte podemos saber que Y, por ejemplo, tiene una distribución normal, pero no conocer ni la media ni la varianza.
o sabemos que las bolitas son blancas y verdes, pero no sabemos cuántas bolitas hay y tenemos que tratar de hacer una estimación de eso. O nos han dado un dado, sabemos que el dado tiene 6 caras, pero no sabemos si el dado es justo, no sabemos si la probabilidad de ocurrencia de cada cara es un sexto o no. ¿Ok? Entonces, típicamente lo que ocurre es que nosotros tenemos una muestra, con el ejemplo de los dados, nosotros hemos lanzado el dado varias veces y vamos anotando cuántas veces nos sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, etc. Tenemos entonces una muestra de t realizaciones de la variable y, ¿no es cierto? Pero no conocemos el vector de parámetros. Entonces, en el ejemplo que vamos a discutir ahora, cuando estamos discutiendo en máxima velocidad, asumimos que conocemos f, conocemos la función de distribución que está detrás de los datos, pero no conocemos el parámetro detrás, el vector de parámetros detrás de esta distribución. No conocemos θ sub 0, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a construir lo que vamos a llamar la función de verosimilitud de la muestra. Y lo que hace entonces es tratar a y, ¿ok? Proveniente de esta distribución f, ¿ok? Tratar a y como dada, o sea, tratar a la muestra como dada e invertir el problema y tratar al θ, al vector de parámetros, como una variable. Entonces, en el caso que teníamos antes, teníamos la función distribución, que era los datos o las observaciones condicional a los parámetros. Eso es lo que hacemos cuando tenemos una función de densidad, perdón, cuando tenemos una función de densidad, ¿no es cierto? Lo que hacemos es básicamente, nosotros postulamos una función de densidad y decimos, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra esto en la muestra condicional en los datos? Entonces, lo que tenemos ahí como variable, entre comillas, es la muestra, el y, y lo que tenemos como fijo es el vector de parámetros. Eso es lo que hacemos en un curso de estadística. Lo que vamos a hacer entonces ahora es ir al revés, más bien. Vamos a tomar a la muestra como dada, como fija, y lo que hacemos entonces es, dada la muestra, lo que tratamos de encontrar es cuál es el vector de parámetros que hace más probable haber observado la muestra que observamos, dado el postulado de la función de distribución que creemos que tiene y. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos, en efecto, dando vuelta al problema. Vean lo que ocurre acá. Entonces, nuestra primera definición va a ser cómo escribimos o cómo definimos la función de verosimilitud para un vector de parámetros θ. Lo que hacemos entonces es que tenemos realizaciones de y lo que hacemos es que igualamos la función de densidad que teníamos, digamos, y es normal, condicional al vector de parámetros, y lo que vamos a decir es ahora, la función de verosimilitud, ¿ya? Va a tener la misma distribución que tenía nuestro y, pero vean que hemos cambiado el orden acá. En estadística es la muestra condicional en el vector de parámetros, porque el vector de parámetros está dado, es fijo y es conocido. Y acá en econometría lo que va a ocurrir es que lo que va a estar fijo va a ser la muestra, y lo que tratamos de hacer entonces es encontrar el vector de parámetros que desconocemos, que hace más probable haber observado esta muestra, dado nuestro postulado de la función distribución f. Entonces vean que hemos dado lógicamente la vuelta al problema, ¿ok? Esa sería la función de verosimilitud, ¿ok? Y lo que vamos a llamar la función de log likelihood, o el logaritmo de la función de verosimilitud, va a ser simplemente aplicar el logaritmo a esto, ¿ok? Si hay alguna pregunta, estoy viendo el chat, o sea que pueden pararme cuando quieran, ¿ok? Por curiosidad nomás, ¿cuántos fieles nos quedan en misa? No es tampoco, ¿no? Ok, bien. Bien, ¿ok? Entonces, lo que hemos hecho acá no es simplemente un cambio de notación, no es algo inocuo. Lo que estamos haciendo es, filosóficamente, estamos modificando, existencialmente estamos modificando la motivación del problema. En un problema de estadística, lo que nosotros tratamos de evaluar es la probabilidad de ocurrencia de eventos, dado una estructura. Lo que hacemos acá es la probabilidad de ocurrencia de una muestra, o perdón, maximizamos la probabilidad de ocurrencia de una muestra, buscando el vector de parámetros que hace más probable que esa muestra haya efectivamente ocurrido. ¿Okay? Entonces, lo que hace la función de densidad es describe resultados potenciales para la variable aleatoria y, dado un vector de parámetros fijo, mientras que la función de verosimilitud evalúa esa misma función de densidad en la variable aleatoria y considera y la hace función del vector de parámetros que desconocemos. Y entonces lo que vamos a hacer es justamente definir la log likelihood, si es que tenemos que la variable y es una variable que es IID, o sea que es independiente, idénticamente distribuida, entonces lo que vamos a hacer es describir la función distribución conjunta de la muestra, que sería toda esta parte de acá, ¿no es cierto? Si tenemos variables que son, si y1
independiente, idénticamente distribuido de Y2, y de Y3, de Y4 y de Y5, la probabilidad de ocurrencia de la muestra va a ser la productoria de las funciones de densidad que tenemos, dado el vector de parámetros. Lo que hacemos ahora entonces es computar, en lugar de esta de acá, computamos la log likelihood, que sería el logaritmo de la productoria. Ustedes, por alguna razón que desconozco, le llaman esto, no desconozco, sé por qué, ustedes le llaman la pitatoria. La llaman pitatoria porque esta cosa se parece a pi, parece ser. Pero ustedes no llaman a esto la sigmatoria, porque esto se parece a sigma. Ustedes llaman a esto sumatoria porque lo que está haciendo es sumar. Entonces, deberían llamar, según mi humilde opinión, productoria a esto, y no pitatoria. Pero llámela como quiera, pero entienden lo que estamos haciendo acá, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos acá, con su traducido al chileno, la pitatoria, lo que estamos haciendo acá entonces es sacar la función de distribución conjunta de toda la muestra. Y lo que hace la función de verosimilitud es dar la vuelta al problema, es condicionar en la muestra y buscar el vector de parámetros que hace lo más probable que hayamos observado esta muestra, dada la función de densidad que hemos postulado. Y en lugar de maximizar la pitatoria, que sería la likelihood, lo que hacemos es maximizar el logaritmo de la pitatoria, de la productoria. Pero el logaritmo de la productoria es lo mismo que la sumatoria de los logaritmos de la función f. Y eso es lo que tratamos de maximizar. ¿Ok? ¿Qué ocurría si es que estamos trabajando con un modelo condicional? Entonces, por ejemplo, tenemos el ingreso condicional a la educación. Nosotros postulamos algo respecto a cómo se distribuye el ingreso condicional a la educación, y acá estaría, por ejemplo, el retorno a la educación, ¿no es cierto? Este sería el caso de un curso de estadística. Entonces, en el curso de estadística sería, por ejemplo, Y condicional, el logaritmo del ingreso condicional al nivel de educación, tiene una distribución normal con retorno por un año adicional de escolaridad del 9% y con una varianza del 3%, por decir algo, o del 5%, o del 20%, como quiera. Entonces ahí podríamos preguntarnos, ¿cuál es la probabilidad que una persona con 5 años de escolaridad tenga un ingreso mayor que tanto o menor que tanto? ¿Cuál es la probabilidad que una persona que estudió hasta la universidad tenga un ingreso menor que tanto, mayor que tanto, etcétera? ¿No es cierto? Ese sería el caso en que nosotros conocemos la distribución y conocemos todos los parámetros de la distribución. Si es que nosotros tenemos una muestra de ingresos, si tenemos una muestra de educación, por ejemplo, pero no conocemos el retorno, entonces lo que hacemos típicamente en estos casos es simplemente tomar en cuenta que damos la vuelta al problema, y lo que hacemos entonces es que colocamos la muestra, ¿no es cierto? Condicionamos en la muestra y tratamos de escribir la función de verosimilitud o la log likelihood como el vector de parámetros que hace más probable haber observado esta muestra, dado el postulado que hemos dado para la función f. ¿Ok? Entonces, esta sería la función condicional, si es que nosotros estamos condicionando y en un vector de x. El y también podría ser un vector de variables, no solo una variable, sino podrían ser varias variables. Y esta entonces sería la distribución conjunta de todas estas variables y. ¿Ok? Bien. Ok, entonces lo que hacemos típicamente es tratar de encontrar el vector de parámetros que maximiza la log likelihood. Y lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de mostrarles por qué hacemos esto. Entonces, este es nuestro primer lema, que está demostrado en el apunte que les he mandado. Es simplemente, nos dice básicamente lo siguiente. Supongan que nosotros estamos trabajando con un modelo en el cual f, existe una función y se distribuye con una función f, que depende de un vector de parámetros teta y teta sub 0 está dado fijo. ¿Ok? Entonces, el verdadero vector de parámetros es un vector fijo. ¿Ok? Bien. Lo que nos dice este primer lema, nos dice que poblacionalmente, si yo le sacase la esperanza a la función de verosimilitud, a la log likelihood, y le evaluase en cualquier vector de parámetros, la evaluación de la esperanza a la log likelihood en cualquier vector de parámetros va a ser siempre menor o igual que la esperanza de la log likelihood evaluada en el verdadero vector de parámetros. Sí, Agustín, ahora voy a tratar de explicar por qué preferimos maximizar la log likelihood en lugar de maximizar la likelihood. Sí, en un minuto más llegamos a eso. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice esto en teoría es que poblacionalmente, si quisiésemos obtener el valor que maximice la log likelihood, el valor que maximiza la log likelihood poblacionalmente va a ser aquel que se evalúe en el verdadero vector de parámetros. ¿Okay? Entonces, el máximo de la esperanza de la log likelihood poblacionalmente
va a estar dada cuando evaluamos el verdadero vector de parámetros. Por eso entonces es que muestralmente, es decir, con la muestra que tenemos, lo que nosotros hacemos es, en lugar de tratar de maximizar la sumatoria de las log-likelihood, lo que hacemos es maximizar el promedio de las log-likelihood. ¿Por qué maximizamos el promedio de las log-likelihood? Porque el promedio es nuestro análogo en muestras finitas de la esperanza, ¿no es cierto? La esperanza poblacional se aproxima como el promedio muestral. Y entonces sabemos que poblacionalmente la esperanza es maximizada en el verdadero vector de parámetros. Por lo tanto, vamos a definir el estimador de máxima longitud como aquel que maximiza muestralmente el promedio de nuestra log likelihood. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea es que a medida que nuestra muestra se va haciendo cada vez más grande, el promedio muestral debiese converger a la esperanza poblacional. Y sabemos que el máximo en la esperanza poblacional es en el verdadero vector de parámetros. Por lo tanto, si maximizamos muestralmente esto, lo que debiese ocurrir es que el estimador de máxima longitud debiese irse acercando al verdadero vector de parámetros y por lo tanto debiese alcanzar consistencia. ¿Me están siguiendo? ¿Ok? Por lo tanto, entonces, el estimador de máxima longitud, por lo menos teóricamente, debiese ser aquel que maximice el promedio muestral de las log likelihoods. ¿Ok? Obviamente ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo maximizo esto? Derivo esta expresión, si es que la log likelihood es continua y diferenciable en teta, derivo esta expresión respecto a teta. ¿Ok? Derivo esta expresión respecto a teta. Y encuentro con eso el máximo. Ustedes me dirán, bueno, si yo derivo esta expresión respecto a teta, el estimador que maximice, el vector que maximice esta expresión, debiese ser igual al que maximice la expresión solamente con esta parte de acá, sin tomar en cuenta el 1 sobre t. Y estarían en lo correcto, ¿no es cierto? Debería ser en lo correcto. Permítame un segundito, Vicente, en un minuto les digo. Carl respondió, sub es supremo, ¿no es cierto? La pregunta que nos hacía Vicente. Sub quiere decir supremo. Y supremo entonces es un concepto que es más general que el de máximo, porque el supremo permite, por ejemplo, que nuestra función no sea diferenciable, que nuestra función no sea continua. El supremo es aquel valor máximo, pero que es mayor, perdón, es más general que simplemente el de máximo. ¿Ok? Como el ínfimo es mayor que el de mínimo, ¿no es cierto? ¿Ok? Es un concepto más general. ¿Bien? Ok. Entonces, la pregunta que les decía entonces, que si queremos maximizar el promedio de la longitud, esto va a ser equivalente a maximizar simplemente la suma de las longitudes. ¿Sí? Porque obviamente si multiplicamos esto por 1 sobre t o no, al sacar la derivada de esto e igualar esto a 0, el haber dividido esto por t no nos va a afectar en términos del máximo que vayamos a encontrar. Sin embargo, hay una razón por la que típicamente es preferible utilizar esto. En primer lugar, porque es más elegante, porque estamos haciendo un análogo entre el promedio muestral y lo que poblacionalmente nos ha permitido motivarnos para tratar de obtener como el estimador de máxima longitud, aquel que maximice el promedio muestral de las log likelihoods, que sería simplemente que sabemos que el valor poblacional maximiza la esperanza de la log likelihood. Entonces, el promedio muestral debería aproximar eso. Entonces, hay una razón formal o estética por la cual debiésemos preferir esta. Una segunda razón es que esta expresión suele ser numéricamente más estable que esta y definitivamente es mucho más estable que esta. La pregunta que nos hacía Agustín era, ¿por qué maximizamos la sumatoria de las log likelihoods en lugar de maximizar la productoria de las likelihoods? Y la respuesta es que lo hacemos simplemente por conveniencia, porque es computacionalmente mucho más estable maximizar esta expresión, y en general mejor, la verdad, esta expresión, que maximizar esta. Porque si, por ejemplo, la probabilidad de ocurrencia de un evento es relativamente chica, la productoria de estos eventos, de eventos con probabilidad muy chica, nos va a entregar números cada vez más chicos. Y por lo tanto, esta productoria puede que se acerque al machine epsilon, al mínimo número representable por la máquina. Y por lo tanto, maximizar este problema, ¿sí? Maximizar este problema puede ser que sea numéricamente menos estable que maximizar este problema y o maximizar este problema. Entonces, típicamente, además, como
el logaritmo es una función monodónica, entonces maximizar el valor que maximice el logaritmo de algo va a ser igual al valor que maximice el algo nomás. ¿Sí? No, sí, la maximización en base 10 también podría hacerse. Lo que hacemos, como hemos dicho de toda la vida, es que cuando digo logaritmos, estamos hablando del logaritmo natural. Típicamente hablamos del logaritmo natural. ¿Por qué? Porque otra vez, nuestro amigo el 2.718281828, etcétera, este aparece muchas veces en muchos lados. Entonces, por ejemplo, en la distribución normal, el que aparece es el exponente y por lo tanto sabemos que el logaritmo del exponente nos va a entregar lo que está en el exponente nomás, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, típicamente no trabajan, podríamos trabajar con el logaritmo en base a lo que querramos y maximizar la pitatoria aplicando el logaritmo en base a lo que querramos de esta pitatoria. Pero típicamente utilizamos el logaritmo natural porque, como hemos dicho, tiene las propiedades de que nos resuelve, es bastante más compatible con gran parte de las cosas que observamos en regularidades estadísticas, económicas, de la naturaleza, etc. ¿Ok? Entonces podríamos trabajar con el logaritmo lo que quieran en lugar del logaritmo natural, pero trabajamos en general con el logaritmo natural. ¿Ok? ¿Estamos? ¿De acuerdo, Agustín? Muy bien, entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es simplemente presentarles y vamos a después hacer un ejemplo en el cual vamos a ver cómo utilizamos esto. Lo que voy a presentarles ahora sería un teorema que es bastante poderoso y este teorema lo que nos dice es lo siguiente, ¿no es cierto? Supongan que ustedes tienen una variable aleatoria z, que es un vector en realidad, que tiene n variables, ¿ok? Entonces tienen, por ejemplo, salarios, crecimiento, desempleo, lo que fuera. eh, Son las variables que tienen en su z, ¿ok? ¿Ok? Ustedes tienen la función de verosimilitud para estos z, dado el vector de parámetros, ¿ok? Y el vector de parámetros asume que tiene una dimensión k. Supongan que ustedes tienen un estimador para este vector de parámetros y este estimador es un estimador que es insesgado. Entonces me dirán, pero acabamos de decir hace un momento que máxima verosimilitud típicamente no se preocupa por insesgamiento, se preocupa por consistencia. Déjenme ir un minuto con esto diciéndoles que muchas veces, si nosotros tenemos un estimador que es consistente, no muchas veces, sino que ocurre siempre, un estimador que es consistente va a ser también asintóticamente insesgado. Es decir, que la esperanza asintótica del estimador, que es la esperanza del estimador dada la distribución a la que converge una variable aleatoria, va a ser igual al PLIM. Entonces, si tenemos un estimador que es consistente, el estimador también va a ser asintóticamente insesgado. ¿Okay? Entonces, uno podría generalizar esto para decir simplemente que estamos hablando de estimadores que son asintóticamente insesgados y no solamente insesgados. ¿Ok? Supongan entonces que ustedes tienen un estimador de teta que ustedes desconocen, ¿no es cierto? El estimador de teta obviamente va a ser función de los datos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo qué sé, tiene un estimador de la esperanza o un vector de parámetros que debería ser la esperanza de algo, entonces ustedes tienen un estimador de esa esperanza, por ejemplo, el promedio muestral, ¿ok? ¿Ok? Tiene un estimador para ese vector de parámetros y ese estimador tiene una matriz de varianza y covarianzas cualquiera. Entonces, esta matriz de varianza y covarianzas es la matriz de varianza y covarianzas de este estimador. Entonces, tiene un estimador que es insesgado y tiene una matriz de varianza y covarianza para ese estimador. Lo que nos dice este teorema es que se cumplen las condiciones A, B, C y D. Voy a discutir qué quieren decir intuitivamente en un minuto más estas cuatro condiciones, pero se cumplen A, B, C y D. Y yo tenía un estimador que era insesgado, ¿sí? ¿Ok? Lo que me dice este teorema es que si se cumplen A, B, C y D, entonces la matriz de varianza y covarianzas de ese estimador que es insesgado nunca va a ser menor en sentido matricial que el inverso del negativo de la esperanza del hessiano evaluado en el verdadero vector de parámetros. Entonces esto parece un trabalenguas, pero en un minuto más voy a darles la intuición, no en un minuto, sino probablemente en la próxima clase, voy a darles la intuición de qué es lo que quiere decir esto. Entonces, esto efectivamente es lo que se llama la cota inferior de Cramer-Rao, también se llama la matriz de información. ¿Ok? Esta cota inferior entonces me dice, si es que yo llegase a tener un estimador que es insesgado, y ese estimador
tiene una matriz de varianzas y covarianzas que asintóticamente se parece o converge a esta expresión de acá, quiere decir que no va a existir ningún otro estimador insesgado que va a tener una matriz de varianzas y covarianzas que sea menor que ese estimador. Y por lo tanto, el estimador va a ser asintóticamente eficiente, porque no hay nadie que pueda alcanzar una matriz de varianzas y covarianzas que sea menor en sentido matricial que esta expresión de acá. Y por lo tanto, esta expresión de acá es lo que se llama la cota inferior de Cramer-Rao. No hay nada más abajo de eso. Y por lo tanto, no hay un estimador insesgado o asintóticamente insesgado que tenga una matriz de varianzas y covarianzas que sea menor que esta. Lo que esto quiere decir es que si yo consiguiese un estimador que es insesgado o asintóticamente insesgado, que tiene una matriz de varianzas y covarianzas que curiosamente es exactamente igual a esta, quiere decir que no hay ningún otro señor en el barrio que lo pueda hacer mejor que este estimador. Entonces, si es que estuviese en un concurso de pugilato, no hay nadie que pegue al estimador de máxima longitud. Este señor que domina a todos en términos de eficiencia. Y esta es la cosa que hace tan interesante, poderoso y motivador el estimador de máxima longitud. Que el estimador de máxima longitud nos dice que si es que nosotros tenemos consistencia, por lo tanto, insesgamiento asintótico de nuestro estimador, y nosotros tenemos que la matriz de varianzas y covarianzas de ese estimador alcanza esta expresión, entonces quiere decir que no hay absolutamente ningún otro estimador con ningún otro método, ninguna otra manera en la cual podamos tener un estimador más eficiente que el estimador que estamos obteniendo. Entonces, como ven, obviamente esto es tremendamente más general y poderoso que, por ejemplo, Gauss-Markov. Para Gauss-Markov nosotros teníamos que el estimador tenía que ser insesgado, sí, pero tenía que ser lineal, sí, ¿no es cierto? Entonces decíamos que no hay ningún estimador que sea lineal e insesgado que sea mejor que este. Es como estamos reduciendo mucho la posibilidad de tener, por ejemplo, estimadores que sean no lineales y que sean consistentes y asintóticamente insesgados también, que puedan ser más eficientes que este. Vamos a discutir, por ejemplo, un ejemplo en los cuales podemos tener estimadores que son más eficientes que el estimador de máxima longitud, aún en contextos en el que el estimador de máxima longitud es un estimador insesgado y consistente también, perdón. ¿Ok? Entonces, la gracia de esto es que nos está diciendo que eh, eh, si es que nosotros llegásemos a esta cota inferior, asintóticamente, entonces no hay un estimador que lo haga mejor que el estimador de máxima amplitud. Y por lo tanto, el estimador de máxima amplitud sería el mejor estimador dentro de todos los estimadores que podríamos considerar que tengan que restringirse a que sean insesgados o asintóticamente insesgados. Entonces, cuando ustedes quieren utilizar este teorema, lo que tienen que hacer siempre es demostrar que se cumplen las condiciones para poder aplicarlo. Cuando quieren demostrar que un teorema se cumple, lo que tienen que hacer es, partiendo de estos supuestos, que serían el supuesto A, B, C y D, demostrar que dados estos cuatro supuestos y que el estimador es insesgado, entonces se cumple esta expresión de acá. En el apunte está la demostración de este teorema, no se las voy a pedir en la clase, ¿ya? Ese apunte está pensado para algo un poquito más formal que este curso, por lo tanto no les voy a pedir que lo demuestren. Lo que sí les voy a pedir es que puedan aplicar este teorema. Y vamos a mostrar algunos ejemplos de aplicaciones de este teorema al final de estas clases. ¿Okay? Déjenme darles solo una intuición de por lo menos 3 de estas 4 regularidades que estamos pidiéndole para que se cumpla la cosa de Cramer-Rao. La primera de ellas nos está diciendo, el supuesto A, nos dice que si nosotros queremos sacar, si sacamos la esperanza poblacional de la del gradiente de la longitud, de la primera derivada de la longitud, y le evaluamos en el verdadero vector de parámetros, lo que vamos a obtener es que la esperanza poblacional de esta condición de primer orden, entre comillas, va a ser igual a 0. Lo que quiere decir entonces que este teta sub 0 debería ser un estimador extremo, en el sentido de que está resolviendo o encontrando una raíz que resuelve una condición de primer orden. ¿Ok? Pero no nos garantiza que esto sea un máximo. ¿Ok? Lo que nos va a garantizar que esto sea un máximo van a ser las condiciones B y C. La condición B me dice que poblacionalmente debiese ocurrir que la esperanza del hessiano, es decir, las segundas derivadas de la longitud respecto al vector de parámetros, evaluada en el verdadero vector de parámetros y aplicando la esperanza poblacional a esta expresión, va a ser igual al negativo de la esperanza de gradiente por gradiente transpuesto evaluada en el verdadero vector de parámetros. Esta cosa de acá se llama gradiente transpuesto, bueno, así la he traducido, no sé si llamará así, es lo que en inglés se llama el outer product de los, el OPG lo llaman, el outer product of gradients, ¿ok? Que ustedes lo llaman el producto punto, me parece que es ustedes
ustedes como si fuese, como ustedes, es la manera en que típicamente se le pone el nombre. Pero, profe, en teoría, en un modelo de OLS, el estimador que nos entrega este estimador sería el beta. Adolfo nos pregunta eso. Vamos a demostrar que solo en el caso en el que los U sean normales, el estimador de OLS también va a ser el estimador de máxima resolutitud. Si es que los U's no son normales, el estimador OLS puede entenderse como el estimador de cuasi máxima resolutitud, pero no como el estimador de máxima resolutitud. Y por lo tanto, quiere decir que el estimador OLS no va a ser el estimador más eficiente cuando los U's no sean normales. Va a haber otro estimador que va a ser más eficiente que el estimador de máxima resolutitud. Perdón, que el estimador OLS. ¿Ok? Bien, entonces, la primera cosa nos dice, teta sub 0 es tal que cuando yo evalúe la esperanza del gradiente es igual a 0. La segunda cosa me dice que cuando yo saco la esperanza de la condición de segundo orden, o el hessiano, evaluado en el verdadero vector de parámetros, eso es igual al negativo de la esperanza de gradiente transpuesto evaluado en el verdadero vector de parámetros. Y la tercera condición me dice que la esperanza del hessiano, evaluada en el verdadero vector de parámetros, es una matriz que es positiva definida. ¿Qué quiere decir eso? Las tres cosas de acá quieren decir que teta sub 0 nos entrega un máximo. ¿Sí? Teta sub 0 maximiza la log likelihood poblacionalmente. ¿Sí? Poblacionalmente. Y la cuarta condición, como les decía, es una condición de regularidad que, dependiendo del contexto, se los voy a pedir o no, y vamos a discutir eso cuando veamos en las aplicaciones. ¿Okay? Entonces, si se cumplen las condiciones A, B, C y D, y vamos a demostrar cómo demostramos cada una de estas condiciones en casos concretos, si se cumplen A, B, C y D, sabemos que cualquier estimador que sea insesgado va a tener una matriz de varianzas y covarianzas que va a ser mayor o igual en sentido matricial que la inversa del negativo de la esperanza del hessiano evaluado en el verdadero vector de parámetros. ¿Ok? Y por lo tanto, esta es la cota inferior de Cramer-Rao. Si se cumplen A, B, C y D, esta es la cota inferior de Cramer-Rao y no hay ningún otro estimador o no hay ningún estimador que sea insesgado que tenga una matriz de varianzas y covarianzas que sea menor que esta expresión de acá. Lo que vamos a hacer también es mostrar que bajo ciertas condiciones se va a cumplir que el estimador de máxima longitud, que va a ser asintóticamente insesgado, va a también tener esta expresión como su matriz de varianzas y covarianzas asintóticamente. Y por lo tanto, va a ser el estimador asintóticamente eficiente. ¿Ok? Bien. Una cosa que vamos a terminar acá, ¿ya? Una cosa que es importante que tomen en cuenta es que típicamente, y esto otra vez está expresado en el apunte, no voy a pedir que lo deriven, porque para esto necesitamos derivar cosas con teoría asintótica que ustedes no conocen. Esto es lo que debiesen hacer en un curso de posgrado, si entran al magíster en economía, por ejemplo, van a hacer esto más formalmente, demostrar este tipo de cosas. Pero lo que va a ocurrir es que independientemente de la distribución que tenga los datos, ¿sí? El estimador del vector de parámetros, el estimador que maximiza la log likelihood, va a ser aproximadamente normal, y esto otra vez es aproximadamente normal porque sabemos que el estimador va a converger en realidad al verdadero vector de parámetros, pero va a ser aproximadamente normal con esperanza igual al verdadero vector de parámetros, por lo tanto el estimador de máxima longitud va a ser asintóticamente insesgado, porque su esperanza asintótica va a ser el verdadero vector de parámetros, y su matriz de varianzas y covarianzas va a ser una fórmula sándwich. La matriz de varianzas y covarianzas va a ser, como ven, tiene un sándwich. En un lado del sándwich está el inverso del hessiano, en el otro lado del sándwich está el inverso del hessiano, y en la parte del medio, donde está la mortadela, donde está el jamón, donde está el queso, donde está lo que quieran ponerle, la palta, lo que quieran ponerle al sándwich, va a estar O sub 0, donde O sub 0 es la esperanza del hessiano. Entonces, lo que tenemos aquí es que la matriz de varianzas y covarianzas va a ser inversa del hessiano, gradiente transpuesto al medio, inversa del hessiano. Esa es la matriz de varianzas y covarianzas asintótica del estimador de máxima resolutitud. Lo que hacemos entonces, cuando estamos trabajando para tener un estimador de la varianza, lo que hacemos es reemplazamos en lugar de hessiano, obtenemos el estimador del hessiano, va a ser simplemente la segunda derivada de la log likelihood evaluada en el estimador, no evaluada en el verdadero vector de parámetros, no evaluada en teta sub 0, sino evaluado en el verdadero vector de parámetros. Perdón, evaluado en el estimador. ¿Okay? ¿Por qué hacemos esto? Porque obviamente, si es que teta gorro es un estimador consistente de teta sub 0, entonces h gorro va a ser un estimador consistente de h sub 0. ¿Ok? Y lo mismo hago para un estimador del producto de los gradientes. ¿Sí? Lo que hago es entonces gradiente transpuesto,
tomo el producto interno, el producto externo creo que es, sí, el producto externo, producto punto creo que lo llamamos otra vez, tratemos de chequear eso por favor, de estas matrices, porque recuerden que teta tiene una dimensión k, tenemos 8 parámetros por ejemplo, entonces estas derivadas van a ser un vector 8 por 1, entonces lo que hacemos es tomar, perdón, esto va a ser un 8 por 1, ¿cierto? Entonces tenemos esto transpuesto a esto va a ser una matriz 8 por 8 y sumamos las matrices 8 por 8, ¿sí? ¿Ok? Y entonces el teta, perdón, el O gorrito va a ser un estimador consistente del O sub 0. Y por lo tanto, entonces, si es que alcanzásemos la cota inferior de Kramer-Rao, se va a cumplir la condición B. Y si se cumple la condición B, entonces lo que va a ocurrir es que el negativo del gradiente transpuesto va a ser igual a la esperanza del hessiano. ¿Qué quiere decir eso? Que H sub 0 va a ser igual a menos O. Y por lo tanto, entonces, una de estas partes va a ser menos identidad. Y va a quedar simplemente como menos H sub 0 inversa como la matriz de varianza y covarianza. Entonces vean que si es que alcanzamos la cota inferior de Kramer-Rao, si el estimador de máxima longitud alcanza la cota inferior de Kramer-Rao, entonces lo que va a ocurrir es que el estimador de máxima longitud va a ser igual a justamente la cota inferior de Kramer-Rao. El inverso, el negativo, el negativo del, perdón, el inverso, el negativo de la esperanza del hessiano. ¿Sí? Y obviamente lo que va a ocurrir es que como si se cumple la condición B, esta condición de B de acá, entonces H sub 0 va a ser igual al negativo de O sub 0. Y lo que hacemos típicamente entonces es que, por ejemplo, los softwares lo que hacen es que para computar la matriz de varianza y covarianzas, asumen en primer lugar que tenemos un estimador que cumple con la cota inferior de Kramer-Rao. Y en segundo lugar, como tenemos flojera de derivar, de sacar segundas derivadas, lo que hacemos es aproximamos la inversa del negativo el hessiano, simplemente tomando esto como el O. ¿Sí? ¿Sí? Tomamos la inversa del O. ¿Sí? La inversa del O de acá. Y esa sería la matriz de varianza y covarianza. Esto es correcto si y solo si nuestro modelo está bien especificado y se cumple la condición B de nuestro teorema 1. Si el modelo no está bien especificado, no se va a cumplir la condición B. Y por lo tanto, cuando estamos en un modelo mal especificado, la matriz de varianza y covarianzas del estimador de cuasi máxima longitud, en ese caso, va a ser esta fórmula sándwich. ¿Ok? ¿Ok? No va a ser esta fórmula de acá. Y por lo tanto, los softwares flojos, típico prototipo Stata, lo que hace cuando hacemos estimaciones es que le decimos que estime por máxima longitud, lo cual en general es falso porque no conocemos la verdadera distribución de los datos. Y lo que hace Stata típicamente es que, como no le gusta sacar segundas derivadas, es quedarse acá. Tomar esta como si fuese la matriz de varianza y covarianzas, cuando en realidad debiese tomar toda esta expresión como la matriz de varianza y covarianza. ¿Me sigue? Y por lo tanto, esto debiese ser, como debiésemos siempre tratar de computar la matriz de varianza y covarianza, porque nunca sabemos si el modelo está bien especificado. Por defecto, los softwares utilizan esta como la matriz de varianza y covarianza, como el estimador de la matriz de varianza y covarianza, lo cual en general es incorrecto. Ok, la pregunta de Vicente, con esto terminamos la clase por si acaso. La pregunta de Vicente, ¿la cota inferior de Kramer-Rao es como la parte no sistemática? No. La cota inferior de Kramer-Rao es como la parte inferior o la menor matriz de varianza y covarianzas que podríamos obtener. La mejor matriz de varianza y covarianza que podríamos obtener. Es que no va a haber ninguna matriz de varianza y covarianzas para el estimador. Recuerden que acá no estamos con componente sistemático o no sistemático. Esto es la matriz de varianza y covarianzas del estimador del vector de parámetros. Entonces, lo que estamos diciendo es que si comparamos la matriz de varianza y covarianzas de cualquier vector de parámetros que sea sesgado, esa matriz de varianza y covarianzas nunca va a ser menor en sentido matricial que esta expresión de acá. Esta expresión de acá entonces nos da el piso, nos da como a lo mejor a lo que podríamos llegar. Y lo que nos dice esto es que bajo ciertas condiciones es posible que si nuestro modelo está bien especificado, alcancemos ese piso. Y por lo tanto no necesitamos buscar en ninguna otra parte, no va a haber ningún otro estimador asintóticamente insesgado que lo haga mejor que este estimador. Este estimador va a ser asintóticamente eficiente. No va a haber ningún otro estimador que lo pueda hacer mejor que el estimador de máxima longitud. ¿Ok?